La Revolución Francesa es quizás la revolución más importante en la historia de la humanidad. Este cambio significó el traslado de la edad moderna a la edad contemporánea. Si quieres saber el origen de esta revolución, tanto sus personajes, las acciones, el proceso, así como las cosas que nos dejaron como legado, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que veremos el día de hoy es la Revolución Francesa. El aprendizaje esperado menciona que identifiquemos el modelo de la Revolución Francesa. Así que sin más, comenzamos. Jóvenes, París. Además de ser la ciudad del amor y la ciudad donde las ratas cocinan, también en el siglo XVIII fue la ciudad más importante de toda Europa. La versión francesa de Amanda Miguel, Luis XIV embelleció durante ese tiempo los grandes palacios de su nación. Y tú dirás, ay, qué buen rey, deberían de ponerlo en vez de AMLO, pero la verdad es que él tenía a su pueblo hundido en la miseria. Más allá de las puertas de palacio, no hay casi ningún motivo de celebración. Años de mala administración por parte de la monarquía han llevado a los franceses a pasar penurias y hambre. Las guerras que él había provocado para verse beneficiado afectaron grandemente a su población, una nación que creía en él. Las hambres y las pérdidas humanas fueron en aquel tiempo incontables. Todas estas situaciones en las que estaba viviendo la gente se vieron súper enlazadas cuando también comenzaron estas ideas del derecho a la libertad, de la igualdad de todas personas, que eran las ideas de la Ilustración de aquel tiempo. En este momento es cuando muchos franceses se empezaron a dar cuenta de la mala relación que existía y lo aprovechados que se estaban viendo del rey. La población se dio cuenta de que el rey no atendía sus necesidades y que ni siquiera eran escuchados los burgueses. La gente sufría, el país estaba en decadencia, pero los reyes seguían con su buena vida. Eso sí que en el año de 1774, un rey super X, si me lo preguntan a mí, como es el caso de Luis XVI, llega al poder. El nuevo rey Luis XVI, hasta él mismo se consideraba un inexperto total en el manejo de la vida de una nación. La gente ya estaba inconforme con el rey. Pero una de las cosas más graves que hizo fue cuando en 1786 hubo una gran sequía y él, después de más de 100 años, convoca a los 3 estados. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes. Estos 3 estados eran la nobleza, el clero y el pueblo. La finalidad de juntar esta asamblea era tratar de dialogar acerca de las posibles soluciones que se podían dar a todos los problemas que existían en Francia. Nada puede mal ir, Sal. Pero lamentablemente estos 3 grupos desde un principio que se juntaron tuvieron inconformidades en las formas de pensar, hubo problemas. En la asamblea cada estado tenía el mismo número de representantes, lo cual, si me preguntas a mí, era muy injusto porque, por ejemplo, el pueblo tenía mucho mayor cantidad de población. Entonces las decisiones básicamente se quedaban entre los ricos. El pueblo argumentó en esa asamblea que debían de tener más representantes en la misma, ya que era por número mucho más que los otros 2 estados. A lo cual los otros 2 estados casi les dijeron: ¿de dónde demonios salió esa basura? Y es así como negaron su petición, por lo cual este estado se separó de la asamblea y comenzó a actuar por su propia cuenta. El separarse de la asamblea y empezar a tomar decisiones por su propia cuenta hizo revirar mucho a Luis XVI. Por lo tanto, al verse amenazado, llamó al ejército a sitiar la ciudad de París. Pero en ese momento el pueblo ya estaba armado y sublevándose contra el rey. Ante estas acciones, la gente furiosa tomó el 14 de julio de 1789 la Bastilla. Con el ataque a la Bastilla, la gente de París está diciendo: no te podrás librar de una nueva Asamblea Nacional. La gente está tomando cartas en el asunto, está cogiendo las armas y diciendo: estamos del lado de la revolución. Con esto, el pueblo estaba desafiando completamente a la autoridad. Y
y así inició la Revolución Francesa. Después de la revuelta se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración promulgada por la Asamblea Nacional en la que se decía que la soberanía pertenecía al pueblo, a la nación. No se hace mención alguna al rey en todo este documento. Por tanto, con la presentación del mismo, la propia Asamblea estaba haciéndose con el poder. Esta declaración era muy clara. Se proclama la libertad y que todos los hombres tienen el mismo derecho. La Constitución es así como fue aprobada en septiembre de 1791. La forma de gobierno sería una monarquía constitucional, es decir, que sí dividían los tres poderes, como te lo he mencionado en videos anteriores. El ejecutivo quedaría a cargo del rey, el legislativo a cargo de la asamblea y el judicial a cargo de los jueces que fueron elegidos a través de elección por el pueblo. Esta forma de gobierno no le convenía en nada a Luis XVI, es por eso que trató de huir en ese tiempo a otro país para pedir ayuda. Él espera todo el tiempo que la gente le reconozca y que se produzca una rebelión a su favor, y para su horror y sorpresa, no se alegran de verle. Ven que está intentando escapar y lo que pasa es que le arrestan y se lo llevan de vuelta. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Al haber huido, lo obligaron a firmar la Constitución. Es importante mencionar que la asamblea en ese momento, ya cuando el rey empezó en picada, estaba formado por dos partidos. Los girondinos representaban a la burguesía comercial e industrial, eran los más adinerados y por lo tanto las reformas que querían hacer eran más moderadas. Por otra parte estaban los jacobinos, burgueses de pequeña clase como comerciantes y artesanos. Ellos sí querían reformas más radicales. En 1792 los jacobinos logran imponerse y convocan a elecciones. Es hasta este momento cuando se redacta de manera súper formal una nueva constitución. Se quita la autoridad del rey como un símbolo de representación y la única manera para que un pueblo tenga un representante es a través del voto. Fueron tiempos difíciles para Francia, ya que a Austria y Prusia les declararon la guerra. La respuesta de los nuevos gobernantes fue clara. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El rey debe morir. La agitación política en general y la intervención posible de los extranjeros para combatir a los franceses creó fuerzas autónomas armadas. Durante estos meses de la Revolución Francesa, el presidente de la Convención Nacional era Maximilien Robespierre. Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre. Lugar y fecha de nacimiento: Arras, Francia, 6 de mayo de 1758. Origen social: burgués. Oficio: escritor, abogado y jurista. Datos destacados: en sus inicios, reprueba tajantemente la pena de muerte. Él instauró una época terrible para los franceses, la llamada Época del Terror. El Reino del Terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. Se calcula que alrededor de 40.000 personas murieron entre 1793 y 1794. Esta época, la época del terror, terminó cuando Robespierre también fue guillotinado, muriendo así. En 1795 se crea un directorio integrado por 5 personas, 5 burgueses que darían riendas a las decisiones del país. Después de la época del terror hubo una cierta calma. Se crearon bibliotecas, se crearon escuelas, a la gente se le empezó a dar tierras.
Todo iba viento en popa, nada parecía que iba a salir mal. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Así es, amigo huesudo, lamentablemente en 1799 cae el Directorio, lo cual para muchos historiadores es el fin de la Revolución Francesa. Este directorio cayó a manos de un joven promesa en todo el aspecto militar y político, Napoleón Bonaparte. Aquí haré una pausa para explicar más acerca de este controversial personaje en, durante y después de la Revolución Francesa. Como te había dicho anteriormente, durante la Revolución Francesa, este país, Francia, recibió el ataque de otros países en el extranjero. Los reyes de otros países veían en este acontecimiento que estaba pasando en Francia una amenaza a sus mismos países. La convención y el directorio enfrentaron constantemente estas guerras, en las cuales destacó un joven, Napoleón Bonaparte. Sus frecuentes victorias en condiciones en las que se veía que iba a perder hicieron que se ganara la simpatía de todo el pueblo francés. Aunque en ese momento aún el gobierno no había estabilizado la economía en su país debido a todo el despapalle que se estaba haciendo. Las arcas seguían estando vacías, la gente seguía en las calles con hambre. En 1796, Napoleón Bonaparte es enviado a combatir a Italia, resultando ganador. ¡Cielos, qué macizo! Y enviando a su país mucho alimento e incluso obras de arte, lo cual hizo más grande la imagen que tuvieran del pueblo de él. Después de otras batallas como en Egipto, Napoleón regresó a Francia, encontrándose un país en total ruina. Por ello, en 1798 decidió dar un golpe de estado. Un golpe de estado es cuando se destituye de forma rápida y por el uso de la fuerza a quien tiene el poder político de una nación. Napoleón se declaró cónsul vitalicio y en el año de 1804 se nombró máximo emperador. Algo que sí es de destacar es que durante la época en la que Napoleón estuvo al frente de su país, logró estabilizar la economía. Realizó una de las mayores importantes obras legislativas. Convirtió en ley la Declaración de Derechos del Hombre. Esta ley contemplaba la libertad de prensa, la libertad de culto religioso, el derecho a elegir los gobernantes y establecía que todas las personas tenían los mismos derechos. Otra de sus reformas fue el Código de lo Civil, lo cual estableció la base para los matrimonios e incluso los divorcios, cosa que en aquel tiempo no había existido. Él también hizo que se consolidara el sistema económico liberal, respetó la propiedad privada y el libre comercio. ¡Qué agradable sujeto! A pesar de haberse proclamado emperador, también estuvo muy influenciado por todas las tendencias de la Ilustración. Durante casi 15 años prohibió cualquier actividad comercial con los británicos. Estaba súper peleados con ellos. Sus ideas expansionistas también hicieron que cada país en el que intervenía se convirtiera en uno más de su territorio, por lo cual llegó a extenderse su dominio casi por toda Europa. Para 1812, casi la tercera parte de toda Europa vivía bajo el régimen de Napoleón. La manera de operar de este personaje era que cada país que conquistaba quitaba la forma de gobierno que estaba anteriormente e imponía a sus familiares. Tal es el caso de la invasión que Francia hace a España. Napoleón Bonaparte, con el pretexto de invadir a Portugal, le pide permiso a los españoles para pasar por su territorio. Carlos IV comete el error gravísimo de dejarlo entrar. Al poco tiempo después abdica el trono a su hijo Fernando VII, pero estos dos, ante la llegada del ejército en ese tiempo más poderoso del mundo, terminan huyendo del país. Napoleón Bonaparte deja entonces el trono a su hermano José Bonaparte, Pepe Botellas. José Bonaparte en España intentó implementar reformas liberales. La Inquisición, que en aquel tiempo era famosa, fue suprimida. Se estableció el derecho también a la propiedad e incluso ciertas religiones fueron suprimidas. Se intentó modernizar la administración pública que había en España, también el aspecto económico y liberal. Sin embargo, para mala suerte de José Bonaparte, su gobierno fue un gobierno sumamente impopular. La gente no estaba nada contento con ellos. Es por eso que se organizaron movimientos guerrilleros que trataron de quitar del poder a los franceses que habían llegado. En 1810 se integró un grupo constituyente en la ciudad de Cádiz. Este órgano desconocía al rey José Bonaparte y solo reconocía al rey Fernando VII. Para 1812
Siguiendo la pauta de la Revolución Francesa, los españoles hacen la Constitución de Cádiz y dividen su poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando José Bonaparte termina huyendo por la guerra civil desatada en España y vuelve Fernando VII, este último trató de quitar eso. Obviamente, como era rey, pues no le convenía, pero ya era muy tarde para eso. Los cambios en el pensamiento de las personas se estaban dando y ya habían llegado a España. Regresando con Napoleón Bonaparte, el mero bueno, en 1814 pierde una de las batallas más importantes de su historia, que determinará el curso de su vida: la batalla en Rusia. Esto debido a que básicamente Napoleón Bonaparte había hecho una serie de impuestos al gobierno de aquel país. El zar no estuvo de acuerdo y él le dijo: pues no, pues véngase, vamos a pelearnos. Y lo hicieron. Para mala suerte de Napoleón, terminaría perdiendo. El francés encontró su peor enemigo no precisamente en los rusos y sus armas, sino en la madre naturaleza. Las inclemencias del tiempo a las cuales los franceses no estaban acostumbradas hizo que su ejército se mermara. Decían que las batallas y las campañas que empezaron a dar se daban en condiciones de menos 30 grados centígrados, algo que a la postre llevaría a la derrota y a la merma de su ejército. El emperador regresaba derrotado a Francia, por lo cual fue removido de su cargo y exiliado a la isla de Elba. Tiempo después regresaría de aquella isla y en una batalla volvería a perder. ¡Por un demonio, lo que faltaba! La batalla de Waterloo sería la gota que derramó el vaso para Napoleón Bonaparte. Él terminó muriendo cautivo en la isla de Santa Elena en el año de 1815. Bien, jóvenes, antes de terminar te dejo la actividad. En esta actividad que te dejo contestarás 10 preguntas acerca del video que estamos viendo. Por mi parte ha sido todo, nos vemos en un próximo video. Bye bye.